Cristo, al Espíritu Santo de Dios que está hoy aquí presente en la congregación, en cada uno de nosotros. Damos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Saludamos hoy a Alejandro Muñoz en España, a Giselle y familia en el Ecuador, a Uber Vázquez en Ibagué, a Diego, Adriana y a Leder en Piendamó, Cauca, a Jorge también en el Cauca, a Héctor en Jamundí, a Ángela Arce, al bendecido Fabio, al bendecido Miguel, a la bendecida Marina que está en línea, a la bendecida Osiris, espérate que me falta, al bendecido Kelvin Soles también que nos escucha. Bueno, quise hoy introducir el saludo, quitarle el papelito hoy a Piedad, para que seamos todos con un corazón muy dispuestos delante de Dios, orando para que como siempre el Espíritu Santo sea manifestado en todos y cada uno de nosotros. Hoy está respaldando a uno de los jóvenes del grupo de la congregación, a nuestro bendecido hermano Víctor, un hombre valiente hoy que declaramos que el poder del Espíritu Santo está sobre él hoy, dándonos palabra de sabiduría, de exhortación, de edificación y de consolación por parte del Espíritu Santo. Entonces, bendecido, lo declaramos en la paz del Señor, lleno de sabiduría. Se me pasaba por alto, para los que nos están escuchando, tenemos hoy a una bendecida en Cristo, la bendecida Eliana Sandoval, que estuvo con nosotros un tiempo y hoy se ha resuelto venir a visitarnos. De verdad que le damos la más cordial bienvenida, nos sentimos gozosos. Bienvenida. Cristo te ama, eres una escogida, una predestinada. Él habita en ti y Él es el que te fortalece siempre en toda circunstancia. Él es el que te ha permitido estar hasta hoy aquí y te ha traído aquí hoy. Y tenemos al amigo, ¿cierto? Bendecido pastor Emilio Sandoval. Emilio Sandoval, ¿de qué congregación es que es? Ministerio Alas de Libertad. Entonces también igualmente bienvenido, nos encanta, nos place tenerlo aquí. También un escogido, un predestinado de Dios, nos enorgullece, y bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Buenas noches, bendecidos. Gozosos hoy de estar aquí nuevamente reunidos, dispuestos para este mensaje que Dios nos trae. Y siguiendo con las enseñanzas, las últimas predicaciones por parte de la bendecida Ledis, vamos a continuar con la manifestación de Dios, en donde la manifestación de Dios para el idioma griego significa Dios se revela. Es revelación de Dios. Exacto, no revelación de rebeldía, valga la aclaración, sino revelación de revelar, de descubrir. ¿Ya? Y vemos que al profeta Elías, en el arroyo de Querid, Dios se le manifestó. Se le manifestó mostrando su poder, su grandeza.
mostrando que Él es el todo suficiente, donde Dios lo sacó del aquí para llevarlo al allí. Y esa misma revelación fue para con Abraham, donde Dios, a pesar de que Abraham en su fuerza, viéndose lo viejo, digamos que ya estaba, viendo su condición, Dios se reveló a Abraham. Y se le reveló primero como el Todopoderoso, el Shaddai, ¿ya? Y dice que cuando ya estaba Abraham en sus días de vejez y viviendo, como les digo, viendo él su condición, Dios se reveló a él. Antes le había revelado que en Ur de los Caldeos, Dios le dijo que saliera de su parentela, ¿ya? Fue aquí donde Él se le reveló como el Todopoderoso. ¿Y qué le dijo? Sal de allí, sal de aquí y mora en mí allí. Vamos un momentico a Génesis 15. Bendito sea Dios Todopoderoso. Génesis 15 del 1 al 5. Después de, ¿ya lo tienen todos? Después de estas cosas, en el verso 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Esa era la queja que tenía Abraham para con Dios. Y dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no temas, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Por qué? Porque en Isaac sabemos que le iba a ser contado como descendencia. Y esta fue la primera revelación donde les digo que Dios se le revela a Abraham como el Todopoderoso, el Shaddai, ¿ya? Pero luego iba a venir una revelación donde Dios se revela como el Dios de toda provisión. Y Dios le ordena a Abraham pasemos un momentico a Génesis 22. ¿Lo tienen todos?
22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, le dijo. ¿Por qué? Porque estaba en el aquí. Y dijo Dios, en el 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morad, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Dios vuelve y se manifiesta a Abraham. Y vemos que Dios sabemos que Dios, para Dios los montes, es algo que el pastor nos lo dejó muy bien sembrado. Los montes son sinónimo de aflicción, de circunstancia, ¿ya? Donde Dios, y en esas circunstancias, en esas situaciones que muchas veces se nos presentan, es perdón, es donde Dios se manifiesta, donde Dios se muestra todopoderoso, donde Dios se muestra todo suficiente, donde el débil puede decir fuerte, diga el débil fuerte soy, porque Dios en lo débil se manifiesta, en lo menospreciado es donde Dios se manifiesta. ¿Y qué pasa? Dios podría manifestarse en lo grande también, pero para Dios mostrarse aún más poderoso, Dios escoge lo más ruin, lo menospreciado, lo débil. Y ese cuadro también lo vemos en David y Goliat, donde David no era nadie, era un simple pastor de ovejas. Y Goliat pues era un gigante al que todos le temían, era un monte para el pueblo de Dios, era un monte. Pero ¿qué pasa? Dios dentro de sus manifestaciones, Dios nos pone en el padecimiento. ¿Por qué? Porque al padecimiento no lo debemos ver como un sufrimiento, sino que el padecimiento es un trato de Dios, y ese trato de Dios en situaciones, por ejemplo, si hacemos el cuadro donde David, que apacentaba las ovejas, ¿cuántas veces no tuvo que enfrentarse a leones, a fieras? Que no es cualquier cosa, es un trato en el que Dios lo puso, en el que Dios lo enfrentó, para que luego viniera la manifestación de Dios. ¿Ya? Entonces, es algo que esa manifestación en las iglesias de Rudimento pues se están, lastimosamente que se están los pastores están llevando a la gente a otras cosas que están fuera del contexto de Dios. ¿Por qué? Porque vienen a prometer o a traer visiones que no son de Dios, con montones de dinero, empresarios millonarios,
donde lo que hacen muchas veces es adobar la carne aún más de lo que la tenemos. Y entonces cualquiera se presentaba mucho, y algunas veces lo comentaba el pastor, que le administraban a la carne de tal manera que aunque fumaban marihuana, eso no es, tú estate tranquilo, que eso es en tu carne. Tú ya rompiste y ya por el espíritu ya eres vencedor. Sigue así, que no hay ningún problema. Así le ministran muchas veces estos pastores a las iglesias. Entonces, esa fe, esa manifestación que no es de Dios, al final va a pasar al horno de fuego. Eso va a ser probado. Y allí es donde vamos a ver al final que lo que no es de Dios, eso se cae por su propio peso. Eso está fuera de lo que Dios ha trazado, de lo que Dios ha puesto para nosotros. Esa fe no tiene poder. ¿Qué sucede? Nosotros como iglesia tenemos una identidad que recogimos ¿en quién? En Jesús, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque por el primer Adán, por Adán, fuimos destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Pero por el postrer Adán, que vino a ser Jesucristo, fuimos resucitados juntamente con Él. ¿Y qué pasa? Que esa es nuestra identidad. Allí es donde tenemos que nosotros tener como visión y aferrarnos a eso. Juntamente con Él morimos y juntamente con Él fuimos resucitados. Tenemos una identidad en Cristo Jesús, que es el sustituto, que también es algo que hablaba durante varias enseñanzas. La bendecida Ledis lo ministraba, y era ese sustituto que Dios puso, porque Él desde antemano pues ya sabía que necesitábamos ser rescatados, necesitábamos a la vida, a la presencia de Dios. Vamos un momentico a Romanos 5:12. Sí. Víctor, con relación a lo que estabas diciendo de los profetas que dice que si usted está consumiendo drogas, siga, que eso no es nada, es porque son doctrinas dualistas que hablan de que en el espíritu salvos siempre salvos. Dice que somos carne y espíritu, entonces el alma la echan a un lado. Son doctrinas dualistas. Doctrinas dualistas, sí, sí señora. Que lo que hacen es como acogerse, a acomodarse, o a querer acomodar la palabra para beneficio de ellos. Y entonces ahí es donde vienen y no, eso es en tu carne. Que
que le pegaste a tu mamá, le pegaste a tu hermana, no, eso es en tu carne, pero no te preocupes, esos son momentos, pero tú eres espíritu. No, esas son las doctrinas dualistas que... Claro, porque es que dicen que en el espíritu ya somos salvos. Entonces el que peca no. Sí, que están dando es que somos espíritu y que ya vencimos el pecado. O sea, no debemos ser tan obtusos tampoco porque a ver a quién quién ya dejó el pecado de lleno. ¿Quién de nosotros ya dejó tantas cosas con las que venimos desde recién nacidos? Esa naturaleza pecaminosa que todavía se manifiesta, pero que ahí es donde está el trato de Dios, que Dios en su infinito amor, en su infinito poder, Él nos va llevando, y vamos ahí en el proceso, y su palabra está ahí, y su palabra Él la trajo para que more en nosotros, y para que nosotros, que lo mínimo que debemos hacer es echar mano de esa palabra que Dios nos ha puesto. ¿Ya? Vamos un momentico a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 al 13. Y en el verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, por el postrer Adán, por Cristo Jesús, fuimos resucitados juntamente con Él, y juntamente con Él vencimos la muerte, que es algo que debe de arraigarse en nosotros, y que debe de arraigarse en nosotros en que nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús. ¿Ya? Aquí, después de lo sucedido con nuestro pastor, después de su partida, nosotros hemos seguido constantemente, siempre aquí lo nombramos. ¿Pero por qué? Porque este es un hombre que yo, a ver, pues no sé, vagamente, o yo lo miro así, el pastor Carlos Daza, siempre, yo lo comparo con la obra que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque el pastor, así como Jesús en cualquier momento podía aferrarse a cualquier otra, a la tentación que sufrió, por ejemplo, en el desierto, y muchas tentaciones que seguramente padeció, así también nuestro pastor padeció muchísimas situaciones,
el oprobio de sus amigos, el menosprecio de la familia, de la gente, de quien lo conoce, de cantidad de situaciones, inclusive de la misma iglesia, sí señora, y tantas situaciones, pero esa es como la gloria que Dios manifestó, que a pesar de tantas situaciones, de tanto menosprecio, de tanto oprobio, Él siempre se mantuvo firme en esta gracia, siempre se apegó a esa identidad que nosotros traemos en Cristo Jesús. Y no escatimarse con situaciones que seguramente, quién sabe cuántas cosas le habrán pasado por la mente al pastor cuando se veía que aquí en la iglesia no se sembraba, que faltaba una cosa, carencias con otras, y todas sus situaciones personales, donde él tranquilamente pudo pensar, no, yo me voy a trabajar, yo me voy a buscar lo mío porque yo no puedo, yo no como aire. Tranquilamente él podría pensar algo así, pero no. Él se mantuvo en esa identidad, él se mantuvo en esa fe que ¿de quién era esa fe? De Dios. ¿Y de quién es esa gloria? De Dios. Esa gloria, así como en Jesús se manifestó esa gloria, así también fue con nuestro bendecido pastor. Por eso le reitero que, y yo creo que eso por mucho tiempo va a seguir siendo así. Y mientras aquí no vamos a dejar de nombrar a nuestro pastor, pero no porque simplemente de buena gente y nos caía bien y que no, él era chévere y no, el pastor era un bacán y era hincha del América y la llavería, pues, no simplemente por eso, sino porque es que él era un bendecido de Dios, era un hombre que vivió la fe al máximo, a lo que más pudo. Y soportó muchísimas situaciones, así como vemos a través de tantos profetas que padecieron, que sufrieron, que vivieron circunstancias, montes a los cuales tenían que enfrentarse, pero siempre estaba la gloria de Dios allí presente, siempre estaba la mano de Dios, y así va a estar aquí con nosotros. Esa manifestación de Dios se mantiene, ¿cómo le dice? Está con nosotros, esa manifestación de Dios, esa revelación de Dios todavía se mantiene, a pesar de que no tengamos al pastor como debería de ser, pero tenemos al Espíritu Santo. Pero que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que imagínate. Aquí pues yo hoy vine a querer compartirles esta palabra, y no tampoco pues así de chévere, y no es que como algo religioso, como algo, no es que me toca y es que yo tengo que hacer y es que yo tengo que mostrarme, no. Dios le pone a uno ese sentir de compartir, de recordarnos tanta palabra que durante tantos años Dios nos ha dado, y que Dios nos dejó a través de nuestro pastor. Entonces, les decía, bendecidos, que esa manifestación de Dios, esa identidad, nosotros tenemos que vivirla. Esa manifestación de Dios tenemos que ir,
tenemos que ponerla en la mira. Estar firmes en la gracia de Dios. Permítame un momentico. Yo volviendo volvamos a Génesis 22. Génesis 22. Retomemos desde el verso 1. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ya Dios le había dicho a dónde tenía que ir, ya Dios le había mostrado el allí. En el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí. ¿A dónde? Aquí. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Hasta dónde? Hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. El 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta expresión ambos juntos no es que sea una redundancia en la frase, sino que ese ambos juntos está muy bien dicho porque yo puedo ir con una visión y cualquiera de nosotros, y Piedad puede ir con otra visión, ¿ya? Entonces ese ambos juntos es porque es como cuando el buey está cuando el buey tiene el yugo. ¿Qué pasa? Que si ese yugo si un buey, si la pareja de bueyes, y entonces uno se va para un lado y el otro se va para el otro, entonces el yugo se va a partir, se revienta el yugo, no se va a arar la tierra, no se va a cumplir el propósito al que fueron enviados. Entonces, ese ambos juntos, que también nos puede pasar aquí en la iglesia, y es algo que en cada uno de nosotros tenemos que tener el sentir que nos da, que nos pone el Espíritu Santo, un mismo sentir, una sola fe. No debe ser que cada uno tenga su fe, que Piedad tenga su fe,
que Isabel tenga su fe, no, todos tenemos que tener una misma fe y que cada uno tenga su propio evangelio, dice Ledis. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, y es algo que el pastor nos enseñaba, no debemos sacar doctrinas de un texto, ¿ya? Entonces, bien, va por allá Harold y coge un testigo no, pero es que aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es todo. Entonces, entonces va Harold y se pega de esa palabra, sí, y todo lo puedo en Cristo, y entonces se va Harold y bueno, a ver, Cerro de las Tres Cruces, quítate de ahí, plántate allí. Esas son situaciones que las vemos risibles, ¿no? Pero en las iglesias se da, o sea, se toman doctrinas, se toman textos para hacer doctrinas. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que vivir la misma fe, porque la palabra de Dios es una, y esa palabra, ¿quién la va a refutar? ¿Quién la va a debatir? Lo que pasa es que no faltan los graciosos que quieren acomodar la palabra de Dios a conveniencia de ellos. Y se ve también muchas veces en la palabra, no recuerdo el pasaje, pero le decían, háblanos palabras halagueñas. No, le decían, háblanos palabras halagueñas. Qué descaro uno llegar a ese nivel pues con Dios, para uno querer acomodar, pretender acomodar lo que Dios ha dicho a conveniencia propia, a conveniencia nuestra. Seguimos en el 8. Y respondió Abraham. Volvamos al 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham tenía la esperanza, la fe de que así iba a ser, de que Dios se iba a proveer de cordero. Pero él iba en la obediencia también, a degollar a su hijo, con la convicción también de que Dios le iba a devolver a su hijo. ¿Cómo? Pues seguramente que Abraham no se imaginaba eso cómo iba a ser, porque él no sabía lo que en última iba a pasar, pero él tenía la fe de que Dios se iba a proveer de cordero y de que Dios le iba a devolver a su hijo. En el 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió:
heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y este es un ejemplo para que viene para la iglesia, en el cual Dios también quiere que nosotros sacrifiquemos ese Isaac. ¿Por qué? Porque es que esto que estamos viendo aquí es un trato que Dios estaba haciendo con Isaac, con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si Dios no lo trataba, si Dios no trataba ese carácter de Abraham, Abraham iba a poner a Isaac como un ídolo, ¿ya? Y todo esto, al final es un trato que Dios tuvo con Abraham. No lo debemos tomar como que Dios lo puso a prueba. ¿Por qué? Porque Dios no nos pone a prueba. Dios ya conoce de antemano todas las cosas. No está la palabra en mi boca y ya Dios sabe lo que he de decir. ¿Ya? Dios nos conoce, entonces eso no lo pongamos en el contexto de que esto es una prueba que Dios le puso a Abraham, sino que es un trato, por lo que tranquilamente Isaac se podía volver un ídolo para Abraham, y es un ídolo que es un ejemplo que viene para nosotros en estos tiempos. Y tranquilamente nosotros también podemos tener a nuestros hijos como los ídolos, y a veces los ponemos por encima de Dios. A nuestra mamá, a nuestro papá, los ponemos por encima de Dios, y dejamos de congregarnos, dejamos la oración a un lado, dejamos esa comunión con Dios, porque no, es que es mi papá, es mi mamá, es mi hijo, mi esposo, mi esposa, y entonces lo que viene son emociones en las que nos vamos a meter, emociones que Dios quiere quitar de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu. Su naturaleza, nosotros somos espíritu. Yo les tengo un amigo, un muy buen amigo mío, que él de hace varios años que viene pasando unas situaciones muy difíciles económicamente, inclusive hasta en salud también, y yo pues cuando puedo le exhorto y le llevo algún mensaje que Dios me ponga. Pero ¿qué pasa? Que él cuando, en algunos casos o varias veces, cuando le hablo de Dios, él dice que no, eso que se ve en esas iglesias, eso lo que hacen es lavarle lavarle el cerebro a la gente. Y cierra la puerta. Y como les digo, pasa situaciones muy difíciles. Él lleva años que no logra trabajar, digamos, normalmente, y cuando consigue un trabajo es así como por temporadas, y está trabajando hoy
y mañana se le acabó el contrato, porque son contratos así pues como muy esporádicos o cosas que en cualquier momento se acaban. Y entonces yo le digo, no sé, que eso no, tu dependencia no es un trabajo, tu dependencia debe ser Dios. Pero como les digo, Él cierra la puerta, Él me cierra la puerta. Igual yo seguiré ahí pues ministrándole y siempre que pueda le voy a compartir o le voy a dar palabra. Pero entonces es muy difícil también que Dios se manifieste cuando constantemente nosotros cerramos esa puerta, cuando nos bajamos de nuestra naturaleza, cuando nos salimos de allí, exactamente. Es muy difícil también. Dios conoce los corazones. Y en el tiempo de Dios, si es así, Él tranquilamente se va a acordar de Dios, se va a acordar de Dios. Y es algo que se ve muchísimo, porque la gente hoy por hoy, todo lo que sea de Dios, inclusive en nuestras casas, todo lo que es de Dios, eso, y nos tratan de bobos, de pendejos. Usted se va para allá, que le laven la cabeza, que le echen cháchara a llenarle de plata los bolsillos al pastor. Y así es como nos tratan en nuestras casas. Pero pues Dios nos ha dado una identidad. Dios, y más que una identidad, nosotros tenemos un sello que Dios nos ha puesto. Y ese sello es que Él mismo vino por nosotros, Él mismo habita en nosotros, y con su Espíritu Santo que Él mismo trajo para su iglesia. ¿Ya? Seguimos quedamos en el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Mire que Dios se proveyó de cordero, y Dios en él allí trajo la bendición para Abraham. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y así es, bendecidos, que Dios siempre se muestra con toda provisión para la iglesia. Y esa provisión es espiritual, porque nosotros no necesitamos nada de aquí abajo, porque de lo que es de aquí abajo, Dios sabe qué cosas tenemos necesidad.
Y nosotros no tenemos que estar dedicando ni nuestro tiempo ni nuestra oración a pedir cosas de aquí abajo, sino que nuestra necesidad es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que morir todavía tenemos mucho por soltar, tenemos mucho por crecer, tenemos mucho para que Dios siga formando su carácter en nosotros. Entonces, bendecidos, la invitación es para que sigamos firmes en su gracia, sigamos dispuestos, con un corazón dispuesto y con un oído inclinado a Dios. Que no miremos el monte, no miremos la situación, que no miremos la circunstancia y, no, es que hoy no me voy a congregar porque es que no, va a llover, vea ese aguacero, mire esa nube que viene allá, no, va a caer un aguacero. No. Usted se imagina en los tiempos de antes que los peregrinajes eran de días y peregrinaban en los desiertos, en los montes y así les tocaba y así Dios les proveía. ¿Cuánto más a nosotros también? Para este tiempo Dios tiene toda provisión y esa es la situación. Nosotros tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Nosotros tenemos que alcanzar esa vida, esa naturaleza de Dios, ¿ya? Y seguir firmes en esta gracia, no dejándonos por ningún momento dejarnos salir de nuestra carrera, porque exacto, del allí. Y qué triste nosotros estar en el allí para volvernos al aquí. Qué difícil, o sea, pues es algo que no es la voluntad de Dios para con nosotros, porque si algo Dios tiene para nosotros es su amor, que desde el comienzo, desde antes de que el mundo fuese, y Dios, conociendo todas las cosas de antemano, ya Él se había provisto de cordero también, para que por ese cordero fuéramos juntamente resucitados y venciésemos la muerte por el sustituto, por el postrer Adán. Bendecidos, dejamos hasta ahí, damos la gloria a Dios. Me disculpan en todo caso, pero como ya lo sabemos y como aquí ya sabemos que no estamos en ese idealismo de que vamos a mirarle la carne a los demás, no, sino que en amor tomamos la palabra, nos nutrimos de lo que Dios nos da y tomamos ese mensaje, y ese mensaje no tiene que ser de horas, porque Dios con una palabra tiene mucho para sustentarnos, con una sola palabra. Entonces no miremos no miremos la carne, sino que pongamos los ojos en el Espíritu, mirando la palabra, mirando lo que nos lleve a todo crecimiento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Te adoramos grandemente, Señor, y te adoramos, oh Padre, con el amor que tú nos das, Señor. Alzamos a ti nuestros corazones, Señor. Levantamos a ti nuestras manos, nuestras rodillas paralizadas, Señor.
Y venimos a ti, Padre, para que seas tú, Señor, el que se manifieste, Señor. Para que seas tú, Padre, el que dé toda provisión. Porque eres tú, Señor, el que nos sustenta, el que nos ampara, el que nos socorre, Señor. Eres tú, Señor, quien nos llena de toda provisión. Y nuestra necesidad, Señor, es espiritual. Nuestra necesidad es soltar ese viejo hombre, Señor. Nuestra necesidad es ser humildes. Nuestra necesidad, Señor, es que tomemos esa identidad en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias porque eres tú, Padre, el que todo lo suple, todo lo llena, Señor. Y cuando esa manifestación, Señor, se presente, vamos a saber y vamos a entender que esa manifestación es solo tuya, Señor, no nuestra, porque nosotros nada somos, Señor, sino que eres tú, Padre, eres tú el que todo lo suple, Señor, eres tú, Padre, el que todo lo llena, oh Dios. Y por eso hoy necesitamos ser llenados de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tus infinitas misericordias, por tus infinitas maravillas, Señor. Por tu amor que derramaste, Señor. Por tu amor, Padre, que trajiste y trajiste para nosotros, Señor, hoy ser levantados, Señor, juntamente con Cristo, para que moremos en los lugares celestiales, Señor. Gracias, mi Señor amado, gracias porque aunque éramos nosotros los que debíamos padecer como corderos, Señor, con tu sabiduría tú lo llenaste todo, Señor, y trajiste al cordero, con el cual nos compraste, con el cuerpo partido y su sangre preciosa derramada por amor a nosotros, Señor. Gracias. Hoy hacemos memoria de esa sangre, Señor, de ese sacrificio que tú padeciste, pero en amor, viéndote a ti, Señor, como el Todopoderoso, Señor, como el Shaddai. Gracias, Señor amado, porque tú eres nuestro Shaddai, porque tú eres el Dios de toda provisión, Señor, y así como te revelaste a Abraham, así vienes, Señor, a revelarte a esta tu iglesia, Padre Santo, manifestándote, Señor, con poder. Gracias, Señor de los cielos, gracias, Dios de las alturas, oh Padre. Te exaltamos grandemente, Señor, y como cuerpo, como iglesia, Señor, venimos a ti, Señor, con la visión, Padre, de que tú eres el que dirige este timonel, Señor, de que tú nos llevas por las aguas de tu paz, por los pastos delicados, Señor, y por tus aguas de reposo, Señor, por tus pastos y tus refrigerios que traes para tu iglesia, Señor. Porque aunque estemos cargados, Señor, con tantas cosas, con el trabajo, con nuestras familias, con nuestros compañeros, con tantas situaciones, tú siempre estás allí, Señor, para mostrarte Dios, para mostrarte todopoderoso, Señor, y para ponernos en tu allí, porque en el allí es donde está la bendición tuya, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, Señor, porque aunque no lo merecíamos ni hicimos nada para merecer esta gracia, Señor, este don tuyo, Señor, por amor tú lo has puesto para nosotros, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te exaltamos grandemente, oh Dios de los cielos. Bendito tú eres, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.